Yo soy Marco Muñoz Ortiz, soy arquitecto. Eh, antes de ser arquitecto, me dediqué a ser músico, a escribir cuando era joven y adolescente. Y me invitan a participar en un homenaje que se le va a hacer a Juan Carlos. ¿Ya? Yo en ese entonces hacía música electrónica con unos amigos, con mi hermano y con unos amigos del colegio. Y, y vamos a las reuniones del Goethe y terminamos proponiendo hacer un homenaje un poquito más de vanguardia. No tan solo la música de él y que él iba a estar en el público y todo, sino que hicimos una cosa más interesante que fue poner danza en vivo, performance, música en vivo electrónica, pintores, hicimos y todo vinculado a la poesía, a la música, pero vista desde los jóvenes de ese entonces. Y en estos preámbulos yo salía del colegio y lo iba a ver porque teníamos que saber a quién íbamos a homenajear, era la lógica que teníamos nosotros como colectivo cultural, entre comillas, y me lo presentan primero en la escalera del barrio Las Carreras. Y nos empieza a contar su historia, nos empieza a decir que había tenido cuadernos lubres, uno empezó a investigar, al igual como ustedes lo están haciendo, nosotros investigamos a quién íbamos a homenajear, que era nuestra lógica como colectivo cultural. Y se armó un muy buen recibimiento de parte de Juan. Nos contó sus cosas, nos contó cómo había sido su vida en los últimos años, cómo la izquierda, entre comillas, le había dado la espalda cuando había llegado la democracia. Entonces, fue impactante para un joven, yo tenía 16 años en ese entonces, encontrarse con esa realidad cultural y cómo los pares le habían dado la espalda a uno que había sido pionero o punta de lanza, vanguardia, quizá en algún momento de extender a Chile y el arte hacia la Europa. Y eso sentía él, sentía el desprecio de su entorno. Había estado detenido por unas cosas políticas, una serie de cosas, entonces él tenía, no era muy bien mirado dentro del establishment cultural de la época, que todos querían sacarse la lógica de haber sido revolucionario. Eso no les venía bien, les traía problemas. Eso es lo que él argumentaba, eso es lo que él había vivido. Imagínate que la casa de él, donde él vivía cuando en su juventud, fue después la Peña de los Parras. Él era el dueño antes de la Peña de los Parras, arrendaba, se lo había arrendado a su familia. Entonces cuando se va, después vuelve un poco, entre comillas, clandestino a Chile, fue detenido de nuevo. Tenía familiares eh, de la Fuerza Armada, entonces por consecuencia pudo sobrepasar eso. También eso no le fue bien visto por algunos, pero como que le dieron la espalda para no sentirse indignados por una cultura un poquito más de vanguardia y un poquito más revolucionaria que la que había en el momento. Todos querían acomodarse en el poder de alguna u otra manera. Y un bastión de la contracultura de los 70 y de los 80 había sido Juan. Había estado él en los trabajos voluntarios de los 70, en las fábricas. Había tenido un discurso político, aparte de estar en las grandes élites culturales, en el Louvre y todo, él tenía un discurso de base, de clase. Era interesante eso para, no sé, yo era niño igual, era joven, 16 años, entonces encontrarse con ese mundo que estaba existiendo en Chile, existía en tu país, era bonito. Creo que él murió en 95, 96, no recuerdo bien, pero nosotros nos debemos haber visto después del homenaje, él estuvo presente, estuvo ahí conversando con mis papás, se armó, había un grupo muy interesante, estaba la gente de la revista Cosa, había un establishment cultural bien de vanguardia en ese día en el que empezaba con el taller de Azul. Estaban en una mesa hablando los poetas, diciendo poesía, habían connotados poetas, recuerdo. Y después se paraba uno y empezaba yo estaba, me acuerdo, tocando piano con teclado, con imágenes de fondo. Y aparecían unas niñas que eran del Teatro del Espiral, de la Escuela Espiral de Danza, a bailar. Otros amigos que eran de cineastas haciendo una performance al medio con guitarra eléctrica, caminó desnudo por el guete. Era toda una propuesta contracultural de vanguardia en ese entonces. Esa fue como la búsqueda que quisimos hacer.
Y me la aceptó el Get porque al fin y al cabo iba a ser un homenaje poético. Y cuando me invita a reunión, yo le presento esta idea y me dice, si trae a la gente, vamos. Y yo me conseguí a la gente porque el amigo fue un bonito homenaje. Lo grabaron en el Get igual. Si lo pudieran conseguir, creo que están esas imágenes. ¿Qué le pareció a Juan ese homenaje? ¿Cómo reaccionó? No, ¿Qué fantástico. Él lo encontraba de que eso para allá debía ir el arte. Él tenía esa lógica. Él siendo, habiendo sido vanguardia en los 60 que mezclaba la música, la pintura, la escritura, él tenía esa lógica de multimedial. Sin saberlo, sin estar en, en las corrientes de Fluxus o de otras corrientes culturales de la época, él hacía vanguardia. Él hacía vanguardia de una manera interesante, folclórica, pero vanguardia al fin y al cabo. Entonces, ver esto que la juventud estaba ya con la música electrónica, con imágenes en movimiento atrás, con cuadros expuestos desde la entrada, con bailarinas, con tipo que hacían la performance desnuda, para él era el futuro del arte. Él lo considero como tal y lo conversamos después, ese día y un par de días después. Me gustaba eso. y como persona, Marco, ¿cómo podría describir a Juan Capra? Como tanto en lo personal como en lo físico. A ver, lo físico, era una persona delgada, de mirada clara, tenía sinceridad en la mirada, se notaba que había pasado el tiempo en él, pero de una manera a ver cómo decirlo, con melancolía igual, como que había sido un gran artista y darse cuenta que el mundo, que Chile le había dado la espalda, a él se le notaba esa tristeza, la tenía. La tenía en la mirada, cuando hablaba, me acuerdo que de repente pasaba gente y se ponía a dibujar y le vendía unos dibujos a 5.000 pesos, dibujar una mano, cosas así. Él sabía que tenía talento, pero sabía que lo había perdido porque como es la cultura en Chile, le daban la espalda. Él sabía eso y lo explicaba. Y cuando hablaba, le editaba, me acuerdo, la cara, para decirlo así como con pena. Y su forma de ser era una persona sincera. Daba buenos consejos, daba buenos consejos, eso lo recuerdo. Yo estaba en la duda de qué quería estudiar incluso. Y él me decía que yo quería estudiar arte, si venía del mundo de la música. Pero no, no estudié arte. Chile no es bueno con los artistas. No, no te va a ir bien con eso. Y aunque uno tuviera talento, él tenía claro que el talento no bastaba. Solamente era la cosa social, el acomodamiento social, saber hacer lobby. Él lo tenía claro y lo transmitía. Sacaba temas con la muerte, la cercanía a la muerte, el desprecio del poder, la cultura, que era malagradecida con los jóvenes y con el arte, que si no te podían utilizar no te iban a dar un espacio. Eran, por lo menos a mí me caló fondo ese discurso. Creo que lo aprendí en niño y fue gracias a Juan, porque yo no hubiese visto el arte de esa manera, no hubiese visto el movimiento cultural de esa manera si que no hubiese tenido esa apertura mental que fue las conversaciones con Juan, al fin y al cabo, eso es innegable. Él tenía esa postura crítica frente al modelo. No existía el Fondar, no existía el Ministerio de la Cultura, nada de eso, era solamente el tener buenos contactos y que y quien se pudiera aprovechar del artista, todos estaban de las reglas. Él sabía que estaba por sobre muchos artistas, no sabía su talento y desde ese talento se paraba con rabia. Desde ese talento expresaba la rabia, pero no expresarla negativamente, sino que con melancolía, como pucha, el mundo es así, aprendan jóvenes que esta cosa es así. Tenía un discurso, no era el discurso punk de irse contra el mundo, sino que era un discurso netamente de haber sido avasallado por el mundo, tenía esa lógica. Era triste igual, pero no sé, por lo menos en el grupo que estuvimos esa vez, muchos aprendimos de, muchos aprendimos de esa lógica, de entender eso. Yo tampoco tenía el conocimiento de que era un tipo tan talentoso. Yo lo miraba como un artista que el mundo le había pasado por encima. Y cuando empecé a ver esos dibujos, igual
te impactaba, pero uno también dibujaba, entonces decía, chuta, a lo mejor es lo normal, pero con el tiempo, ya cuando falleció todo, uno toma más edad también, aquilata, chuta, con quien estuvo compartiendo y era un tipo realmente cosa. Marco, ¿y recuerdas cómo los medios en ese entonces, porque nos cuentas que te enteraste por los medios, cómo abordaron su muerte? ¿Cómo Dijeron que el artista había muerto, el artista Juan Capra en la calle. Eso fue lo que dijeron, como un mendigo, una cosa así, algo así recuerdo. Recuerdo que fue en canal de televisión, sí, es posible que ustedes encuentren ese archivo de cómo se mostró esa noticia. Ustedes que estudian periodismo pueden tener quizás acceso a buscar en los canales eso. Le han el canal 7, TVN, podría haber sido de la época, para que lo revisen. Aún creo que falta mucho por hacer. Mucho, mucho. Debiera quizás haber un premio póstumo a él, debiera haber un reconocimiento, porque tiene el talento creativo, musical y pictórico de, no sé, de Violeta Parra hasta esa altura. Era parte de ese grupo de folcloristas y de vanguardia, los Quilapayún tocaron con ellos, cuando se llamaba Juan Capri los chilenos, eran los Quilapayún que no podían mostrar que habían sido estafados por el sello discográfico, no podían hacer el nombre Quilapayún, entonces usaban los chilenos en Francia, entonces no se le ha hecho justicia. Él es a la altura de Violeta Parra, creo que sí. Y lamentablemente, tanto culturalmente como políticamente, no se le ha dado el lugar que se merece. Quizás por ignorancia de los nuevos, de las personas que están encargadas de los ministerios y todo, que no conocen la historia de él, o quizás simplemente por no querer ahondar en gente que tuvo cultura, tuvo resistencia a la dictadura o gobierno militar, como quieren llamarlo ustedes, yo le digo dictadura, pero que no quieren expresar eso, no quieren que hubo contrarresistencia, que hubo resistencia, que hubo contracultura en esa época. Es un discurso que no se debe hablar, quizás, no es bien visto, puede traer consecuencias. Y los artistas se hacen conocidos cuando mueren, no son reconocidos en su época. Tenía ese discurso. Y que a lo mejor es parte de la historia del arte, al fin y al cabo. No sé, aquí en Chile tenemos muchos escritores que han sido conocidos después, Rodrigo Lira, hay muchos Rodrigo Marquet, hay muchos que después de su muerte tienen un resplandor que en el momento solamente era underground o era de circuito. Pero eso pasa en la historia del arte a nivel mundial, siempre ha pasado y quizás siempre pasa. No da el arte para vivir en Chile. Es un país mezquino con los artistas. Ese fue el aprendizaje que le aprendí muy niña. Y ahora, no sé, tengo 47 años, han pasado más de 30, eh, lo sigo leyendo. Lo sigo leyendo y a mis alumnos cuando han querido estudiar arte, los aconsejo que se vayan por el borde. Que hagan arte, pero que se vayan por el borde. Que, que tengan un sustento aparte, porque el arte en Chile es esquivo. La cultura es esquiva. Y más, si no tienes contacto con los fondart o con todas las cosas, no vas a hacer obra. Está muy manipulado políticamente y por gente que no conoce, que no sabe de arte. Muchas de las obras que vemos son cosas que no son arte.